Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola, ¿qué tal? Empezamos hoy esta exploración sobre Damián Cervantes, una figura, que ha pegado fuerte en redes con su comedia. Tenemos partes de una conversación donde él mismo cuenta su visión sobre cómo empezó, la fama, su enfoque creativo. Partimos de esa entrevista, sí, donde Cervantes es bastante franco, la verdad. Queremos entender un poco qué hay detrás de su humor, ¿no? Cómo gestiona eso de la identidad, la exposición pública y qué significa para él, pues representar sus raíces de Iztapalapa. Vamos a desgranarlo un poco. Eso es. La idea es analizar cómo ese origen, Iztapalapa, no es solo, un dato biográfico, sino que es clave en su contenido. Veremos su salto a la fama, que mucho vino por TikTok, claro, y esa mirada suya que mezcla crítica social y humor sobre lo de todos los días. Lo interesante aquí es ver cómo se conecta su identidad personal con su trabajo creativo, ¿verdad? Sí, Cervantes insiste mucho en su barrio, en Iztapalapa. Él dice que no busca reírse de él, sino, retratarlo con autenticidad. Mostrar el folclore, como él dice, la vida cotidiana que conoce. Empezó con parodias, sí, recuerdo las de los empleados de Zara, por ejemplo, pero más por divertirse, por conectar, ¿sabes? Sin esa meta de, venga, voy a ser famoso. Y ahí está una de las claves, yo creo. ¿Cómo transforma lo cotidiano, eso que él llama folclore, que se refiere a las costumbres, el lenguaje, las situaciones de su entorno, en comedia? Señala que nuestra vida diaria, está llena de comedia si te fijas bien. Su intención, o eso dice, no es ridiculizar, al contrario, es como exaltar esa diversidad, ese otro México, que a veces no se ve tanto. Y ojo, que no es improvisado, ¿eh? Estudió ciencias de la comunicación, se preparó en comedia, en teatro, buscando darles una identidad creíble a sus personajes. El gran salto entonces vino con la pandemia, ¿no? Sobre todo en TikTok. Además ha hablado abiertamente de identificarse como persona no binaria y, de su admiración por las mujeres, distanciándose de otros que quizá usan la parodia para ridiculizar. Pero claro, esta visibilidad también trajo su lado complicado, ¿no? Sí, totalmente. Se ha enfrentado a comentarios muy duros, a veces clasistas o directamente de odio, vamos. Cuenta una experiencia muy fuerte en una alfombra roja, donde las burlas le afectaron muchísimo hasta el punto de, salir llorando. Y eso le hizo preguntarse por qué intentar ser diferente o proponer algo nuevo generaba tanto rechazo. Habla de que ha tenido que desarrollar, como dice él, una piel gruesa. Y eso conecta con el tema de la terapia, que menciona como algo necesario tras momentos de colapso, de vulnerabilidad. Lo ve como una forma de aprender a poner límites, a cuidar su salud mental, aunque eso signifique, y use esa palabra, ser percibido a veces como culero. Sí, es una tensión interesante, ¿verdad?, entre esa vulnerabilidad que muestra al hablar de terapia y a la vez esa necesidad de protegerse. Tuvo una buena experiencia en la radio, por cierto, menciona haber trabajado con Iñaki, Alex, Facundo, gente conocida allí en México. Se sintió, dice, acogido. Y eso contrasta con la dureza que a veces nota en la industria. Critica mucho esa lógica de clasificar a la gente por el número de seguidores. De hecho, rechaza el término influencer, prefiere creador de contenido. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que está marcando ideas bastante claras, ¿no? Su paz mental parece ser lo primero. No está dispuesto a sacrificarla por likes o por entrar en polémicas. Evita airear relaciones pasadas o, aprovecharse del dolor ajeno para monetizar, algo que sí critica de otros en el medio. Se centra en lo suyo. Él mismo reconoce su propia evolución. Se ve, dice, como una persona distinta a la de hace años. Habla medio en broma de una pendeja 2.0. O sea, reconoce que está en constante aprendizaje, transformándose, y ve sus aciertos y errores como parte de eso. Y mirando hacia el futuro, pues le interesa explorar la conducción, la actuación, viajar, quizá realities, aunque sabe los riesgos de exponerse tanto. Y defiende mucho la importancia de que haya una representación LGTBIQ+, que sea auténtica y diversa en los medios, que no se vea forzada. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de esta charla?
Vemos a un creador que intenta ser fiel a sus raíces, a su identidad, en un entorno mediático que es complejo, priorizando su bienestar sobre la viralidad por la viralidad. Se destaca su esfuerzo por usar la comedia no solo para entretener, que también, sino para plantear preguntas sobre clasismo, homofobia, la vida cotidiana, y siempre buscando esa autenticidad muy ligada a sus propias vivencias. Y quizá, para quien nos escucha, queda una reflexión ahí, ¿no? En esta era de crear contenido sin parar y de buscar la validación fuera. ¿Dónde trazamos la línea entre ser auténticos y, bueno, actuar un poco para la audiencia? ¿Es posible ser completamente genuino bajo el escrutinio público? Cool FM 106.9. Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Chanona y Chimal. Seguro que suenan por su canal de YouTube. Eso es. Hemos estado revisando entrevistas, testimonios, bastante material para intentar entender bien qué pasó con ese proyecto que tenían juntos y qué hacen ahora. Exacto. Vamos a analizar un poco esos 7 años que estuvieron colaborando. Hablaremos de los éxitos, claro, que los tuvieron, pero también de los baches, ¿no? Los desafíos personales y profesionales, que ahí es donde quizá está la clave de todo. La idea es ir un poco más allá de lo que se veía en pantalla, ¿verdad? Claro. Y la gran pregunta que mucha gente se hace es, ¿hubo mal rollo? ¿Se enfadaron y por eso lo dejaron? Porque todo parece indicar que no, que siguen siendo amigos. Pues sí, eso es lo primero que choca, ¿no? Las fuentes insisten en que la amistad sigue y que además se llevan muy bien, con mucha confianza. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué se acabó el canal si se llevaban bien? Pues mira, parece que fue una mezcla de cosas. Por un lado, el impacto personal. Diego Chanona ha contado que se sintió rebasado, como superado por la fama, por las expectativas. Hay que recordar que él vive con depresión diagnosticada desde hace años, desde la adolescencia. Eso ya es un factor muy importante. Mucha presión. Y encima se juntó con algo terrible. La muerte de un amigo muy cercano. Dicen que eso les afectó muchísimo a los dos. Sí, les golpeó fuerte. Y parece que impactó directamente en el proyecto. Como que les quitó las ganas o la energía para seguir creando contenido juntos en ese momento. Fue un punto de inflexión, claramente. Ya. Y a eso, pues, se suman otras cosas. Diferencias quizá en la forma de trabajar. Describen a Chimal como un empresario consolidado, muy organizado, muy ocupado. Claro, con una estructura más empresarial, digamos, eso. Y Chanona, pues quizás se veía a sí mismo de otra manera, ¿no? Más como un creador independiente, un freelancer, buscando sus propios proyectos, su hueco en redes. Perfiles distintos. Quizá en momentos vitales también diferentes. Podría ser. Y Chanona también ha mencionado el peso de la responsabilidad hacia la gente que les seguía. Contaba que recibía mensajes de personas a las que habían ayudado, por ejemplo, a salir del armario. Vaya. Y aunque lo agradecía, pues eso también suma presión, ¿no? Una necesidad de controlar su propio mensaje, quizá, y de centrarse en sus cosas. Si profundizamos un poco en Chanona, que es del que más información personal tenemos por sus entrevistas, su historia es clave. Ha hablado mucho de su lucha con la depresión. Sí, abiertamente. De ir a terapia, psicólogos, psiquiatras, incluso de malas experiencias con la medicación. Menciona también temas familiares, eso de que en México las familias enseñan a sufrir. Son cargas, ¿eh? Menudas cargas. Y también su proceso con su identidad, ¿no? Se identifica como gay, pero fue un proceso ya de adulto, pasados los 20, y sufrió bullying de pequeño por el color de piel. Sí, relata una etapa muy dura sobre los 20 años, rupturas, la muerte de su abuela, acabar la universidad. Habla hasta de conductas autodestructivas. Es un pasado que, deja marca. Totalmente. ¿Y ahora qué hace? Pues eso, centrado en sus proyectos personales, buscando su sitio en redes por su cuenta. Dice que su gran sueño es pasar a la historia de la cultura pop. Curioso, ¿sí? Aunque también habla de sueños que no pudo cumplir, como ser actor o cantante. Dice que por miedo a la homofobia. Y ahí está el contraste con Chimamal, que es mayor que él y tiene esa imagen de empresario serio, disciplinado, que, por cierto, Chanona dice admirar mucho. Dos perfiles que convivieron 7 años en un proyecto de éxito. Y lo más llamativo es que a pesar de todo esto de la separación profesional, siguen siendo amigos íntimos. Eso lo recalcan todos. Una amistad muy sólida, de confianza total. Saben que pueden llamarse para lo que sea. Eso es potente. sí. La verdad es que sí. Y el legado del canal, ojo, no es pequeño.
Para nada, 7 años en activo. Una fama importante, Chanona contaba que le paraban por la calle para pedirle fotos y sobre todo el impacto en la gente. Eso es. Esas historias que comentabas de gente que se sintió ayudada o acompañada para salir del armario e incluso inspiraron a otras personas a meterse en esto de crear contenido. Viéndolo así, la historia de Chanona y Chimal es, una devolución, ¿no? Personal y profesional. Totalmente. El proyecto se acabó por una suma de factores complejos. La salud mental, los duelos personales, diferentes enfoques de trabajo. Pero la amistad, esa conexión humana, ha sobrevivido. Exacto. Ahora cada uno va un poco a su bola. Chanona explorando su creatividad, Chimal ya consolidado en sus negocios. Caminos distintos, pero con una historia detrás muy fuerte. Y eso nos deja pensando, ¿no? Más allá de que un proyecto funcione o se acabe, está la resiliencia de las relaciones, de la amistad en este caso, y el viaje que hace cada uno por su cuenta. Y quizá la reflexión final es esa. Cómo las vivencias compartidas, incluso las más duras, nos moldean y definen nuestras relaciones futuras, aunque ya no compartamos el mismo camino profesional. Ahí queda la pregunta. Pues sí, un tema interesante, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Nos escuchamos en la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.